Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por su presencia. Agradecemos de antemano a la Sociedad Teosófica esta invitación que nos hace para compartir estas experiencias y estos conocimientos que yo considero muy importantes. Mucho de lo que vamos a ver aquí es lo que estudiamos aquí en la Sociedad Teosófica. Cada que nos reunimos cada semana, pues hacemos estudios específicamente de este tipo de temas. Son temas muy interesantes, por lo tanto, pues sí, agradezco mucho a la Sociedad Teosófica en sus ramas Alfa y HPV por esta invitación que me hace para venir a compartir este tema que a mí en lo personal me encanta, me fascina. Sí, este es el tema de qué pasa con el alma humana, el peregrinaje del alma, o muchos le llamamos también el viaje del alma. Sí, también podemos considerarlo como el viaje del alma. Es un tema realmente muy interesante que nos viene a explicar, de primera instancia nos explica quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Son las preguntas que de primera instancia nos hace la filosofía, y cualquier reflexión filosófica o cuando entramos a cualquier escuela de estudios filosóficos son las primeras preguntas que nos hacemos nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y esta presentación que voy a compartir con ustedes el día de hoy nos da las respuestas a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago aquí? ¿Sí? ¿Qué hago en esta tercera dimensión? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué hago en esta familia? ¿Qué hago en esta ciudad? Esta plática nos responde específicamente todas esas preguntas. Por eso es una plática muy interesante, pero vista desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista metafísico y desde un punto de vista poco científico, aunque sí la ciencia tiene mucho que ver, pero el aspecto científico no acepta las circunstancias que no puede comprobar. Por eso es que estamos un poquito al margen del concepto científico, pero sí estamos dentro de los conocimientos filosóficos, de todas las escuelas filosóficas. Este es uno de los conocimientos más importantes, uno de los conocimientos básicos que debemos de tomar. Por lo tanto, bueno, pues el peregrinaje del alma o el viaje del alma es de verdad para mí un tema fundamental, un tema importantísimo dentro del proceso humano, dentro del conocimiento que debemos de tener para vivir aquí en esta tercera dimensión. Nos va a decir qué hacemos aquí y cómo debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, eso para mí es muy importante y agradezco mucho que pues, la Sociedad Teosófica me haya invitado para dar esta plática. Entonces, vamos a dar inicio a esta plática pues tan bonita que es específicamente el peregrinaje del alma, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta gráfica que pues la ley universal de la resonancia nos dice que todos somos una parte integral del todo, lo que yo les decía en la plática pasada, yo soy uno con el todo y el todo es uno conmigo, y eso es una realidad. El problema es que cuando encontramos el aspecto de la individualidad, del egoísmo, de nada más el yo, ¿sí? Y nos separamos del todo, es cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos deprimidos. Pero cuando regresamos a integrarnos a esa parte del todo, sabemos que somos un fractal de ese todo, y entonces cuando nos encontramos a nosotros mismos, por eso es tan importante ver que la ley del universo de la resonancia nos dice que somos una parte integral del todo, ¿sí? Donde cada parte es una réplica y contiene la información del todo, de lo que llamamos un fractal. Un fractal es que una partícula pequeña contiene la misma información que contiene el todo, ¿sí? Entonces nosotros somos unos fractales del todo, pero nos separamos, y ahorita vamos a ver por qué nos separamos o por qué nos sentimos separados en esa parte, ¿no? Entonces podemos considerar, ya más tarde vamos a verlo en la siguiente diapositiva, vamos a considerar que el universo es como un gran océano de muchas partículas de energía. Dentro de ese gran océano existen muchas partículas de energía, y esas partículas pueden estar en estado libre, sí, que generalmente es como están, o pueden estar en estado empaquetado en diferentes grados de densidad, y es cuando se integra o nace o se hace la materia, ¿no? Y aquí vemos específicamente todo el proceso, el universo al cual pertenecemos.
es un universo, aunque ahora ya se habla de multiversos, se habla de los grandes universos, porque sabemos que no nada más existe un universo, existen miles y miles de universos. Este es el universo que nos corresponde donde vivimos, el universo donde estamos ahora. Pero un universo se caracteriza porque tiene dentro de sí una gran cantidad de galaxias, ¿sí? Entonces, dentro de cada universo hay una gran cantidad de galaxias. Cada galaxia, pues, es inmensa. Imagínense, nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Imaginemos que la Vía Láctea es este salón donde estamos ahorita y pues nuestro planeta es como esta partícula pequeña dentro de esta galaxia, ¿no? Es muy grande. Todavía una cuarta parte de esto es como esa partícula dentro de esta galaxia. Esta galaxia que recibe el nombre de la Vía Láctea es nuestra galaxia. Pero existen en nuestro universo miles de galaxias. Imagínense nada más la magnificencia de todo lo que es y de todo lo que existe a nuestro alrededor. Es algo maravilloso, es algo grandioso. Pero en cada galaxia, específicamente en cada galaxia, existen muchos sistemas solares básicamente. Y dentro de cada sistema solar existen obviamente muchos planetas. Y en esos planetas, bueno, mi idea es que en todos los lugares que existen en el espacio, en el universo, hay vida. Pero la vida no queramos encontrar a seres que tienen 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, una boca y una nariz. Podemos encontrar seres microscópicos, podemos encontrar seres gigantes, podemos encontrar seres que viven abajo de la tierra, podemos encontrar seres que viven en una especie de agua. O sea, en otros planetas, en otros lugares. Mi idea es que en todos los lugares existe vida, en todos los planetas existe vida, en el Sol existe vida, en la Luna existe vida, ¿sí? No hay lugares donde no exista la vida. Pero si queremos verla exactamente como nosotros nos vemos, pues no vamos a encontrar, o es difícil encontrar, una vida semejante o una vida parecida. Pero sí, en todos estos espacios, bienvenido, buenas tardes, adelante. En todos los espacios existe vida. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Entonces, ya vimos cómo está el universo, las galaxias, los sistemas y luego los planetas. Y en los planetas hay muchos seres vivos, que ahorita vamos a hablar de todos esos seres vivos. Vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, todos los planetas tienen vida. Todas estas grandes extensiones de energía, de lo que sea, hay vida en todos los espacios y en todos los lugares. Pero ya aquí en la Tierra tenemos muchos seres vivos, una gran cantidad de seres vivos, desde las bacterias, las micropartículas, hasta llegar a los seres más grandes, y dentro de ellos está el ser humano. Por eso aquí vemos el ser humano, pero también el ser humano tiene fractales dentro de él, ¿sí? Entonces, dentro de nosotros tenemos diferentes sistemas, tenemos el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, todos los sistemas tenemos adentro de nosotros. Pero cada sistema está formado por órganos, ¿sí? Y así, por ejemplo, el sistema digestivo está formado por el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Cada sistema, entonces, está formado por diferentes órganos. Pero cada órgano está formado por diferentes células. Existen células especializadas dentro de cada órgano. Y dentro de esas células está formada las células por moléculas, ¿sí? Y adentro de esas moléculas existen viviendo átomos. Y mi idea, ¿sí?, o lo que he investigado a través de los años, que al principio me costó mucho trabajo entender, pero que ahora sí ya comprendo, es que cada célula de nuestro cuerpo tiene vida propia y tiene capacidad de decidir. Es algo que yo nunca había pensado, cómo una célula tiene capacidad de decisión, cómo una célula tiene voluntad propia, cómo una célula es individual y tiene esa capacidad de decir: yo quiero pertenecer a ese universo que se llama Hugo Enrique Meneses Cervantes, ¿sí? Y cada célula decide vivir dentro de nosotros, participar en este universo que es nuestro cuerpo, que somos nosotros. Para la célula este es universo. Pero también dentro de la célula tenemos diferentes partículas, tenemos moléculas que forman esa célula, y dentro de cada molécula también tenemos átomos, y dentro de los átomos tenemos partículas subatómicas.
Hasta el siglo antepasado solo se conocían 3 partículas subatómicas, el protón, el electrón y el neutrón. Pero ahora, actualmente, a partir del descubrimiento de la física cuántica, del descubrimiento de los quantum, que son las partículas más pequeñas que últimamente se vienen descubriendo, sabemos que existen una gran cantidad de partículas subatómicas, los positrinos, los neutrinos, una gran cantidad de partículas subatómicas que forman parte de ese átomo. Lo curioso es que cuando investigamos ese átomo, cuando nos metemos a ver, antes, ¿sí?, se le dio el átomo porque quiere decir A, sin y tomo, división. Entonces se consideraba que el átomo ya no tenía mayor división, que era la partícula más pequeña que existía en el universo. Actualmente sabemos que no es así, pero por eso recibió el nombre de átomo. Átomo sin división. Ahora sabemos que sí tiene muchas divisiones. Lo curioso es que el átomo es una partícula que también tiene capacidad de decisión propia, que es un ser individual y que por voluntad y decisión propia forma parte de nosotros, forma parte de este universo. Eso es algo que a mí, cuando la primera vez que lo pensé, que lo vi, que lo sentí, me impactó completamente, pero ahora estoy seguro que los átomos también tienen capacidad de decisión propia, lo cual es muy importante. Y el átomo, sí, o la célula, es un fractal del todo. Cada célula tiene las características de una célula, puede salir un ser completo, porque la célula es un fractal. La célula es una pequeña partícula que contiene las mismas características de nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo. Y así es como trabaja el universo, así es como trabaja de esta forma. Todos somos fractales de la parte superior, somos una pequeña partícula, pero guardamos toda la información de la parte que está más arriba. Y ahí es donde empieza lo curioso de esta parte. Pero vamos a la parte más importante, específicamente de esta plática, que es este gráfico que, ya me pasé, este gráfico que vemos acá. Caray. Bueno, aquí vemos que lo que veíamos en las pláticas pasadas, que la materia y la energía son exactamente lo mismo. Todo lo que existe en el universo, todo, absolutamente lo que existe en el universo es energía, ¿sí? Sin embargo, esa energía tiene diferentes grados de frecuencias vibratorias. Y como nos decía Nikola Tesla, un gran filósofo, un gran científico, un gran investigador, sí, que realmente yo le tengo mucha admiración y mucho respeto, porque él descubrió cómo en cada casa y en cada lugar podemos tener energía sin necesidad de cables, sin necesidad de conectarlos al lado, simplemente con la energía que él descubrió, magnética. De esa forma podemos generar energía, pero como no les conviene a las grandes empresas esos descubrimientos, pues los desechan y los hacen a un lado. Pero Nikola Tesla nos decía, si queremos entender al universo, si tú quieres entender al universo, tienes que entender 3 cosas muy importantes. El universo, para que lo puedas entender, únicamente tienes que ver que todo el universo es energía, ¿sí? Y que el universo, esa energía, tiene una vibración y una frecuencia de vibración. Con esos 3 conceptos de lo que es la energía, la frecuencia y la vibración, podemos entender todo lo que es el universo, todo lo que es y todo lo que existe. Yo lo que les decía, y el ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos, es que mi corazón, la parte más profunda de mi corazón, está hecha de la misma parte que tenemos aquí en esta pared, ¿sí? Porque mi corazón es un órgano, y es un órgano que tiene células, y esas células están formadas por moléculas, pero las moléculas están formadas por átomos, ¿sí? Y aquí no tiene átomos. Claro que sí existen átomos. ¿Cuál es la diferencia entre mi corazón y los átomos que existen aquí? La frecuencia vibratoria a la cual están vibrando, o la frecuencia a la cual se mueven esos átomos, y entonces la frecuencia vibratoria hace la diferencia entre esta pared y las células de mi corazón, pero son exactamente lo mismo. Por lo tanto, todo lo que es y todo lo que existe está en proceso de evolución. Ojo con esto, repito, todo lo que es y todo lo que existe está en proceso de evolución, ¿sí? Este piso que vemos acá, que aparentemente no tiene vida, está formado por partículas que están en proceso de evolución, y ahorita vamos a explicar por qué, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces la materia, esto que consideramos nosotros materia,
no es otra cosa más que energía condensada, la energía que se condensa, que se empaqueta, ¿sí? Como vemos aquí, aquí está la materia, la energía, adelante, buenas tardes. La energía está aquí completamente comprimida, las partículas están condensadas y sin embargo en la parte superior, sí, las partículas están libres y ahí se manifiesta específicamente lo que llamamos energía y en esta parte de aquí abajo es lo que llamamos materia, pero en realidad todo es energía, todo lo que es y todo lo que existe es energía, sí, por eso vemos este gráfico de aquí, como la materia se convierte en energía. Y hablando específicamente del espíritu, se llama espíritu porque es una espiral. Toda la energía se mueve en espiral. Toda la energía está en la espiral, en un proceso de ascenso, ascendente, que es espiral. Por eso se llama espíritu, ¿sí? Porque proviene de la palabra espiral. Toda la energía se mueve en forma de espiral. Y esta forma de frecuencia vibratoria, ¿sí? Fíjense aquí, apréndanse esto, ¿qué es la frecuencia vibratoria? Porque ahorita que hablemos de la diferencia entre una persona y otra, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos? La única diferencia que existe entre nosotros es la frecuencia vibratoria. Y vamos a ver por qué se da esa frecuencia vibratoria y qué es lo que nos diferencia a unos de otros de la frecuencia vibratoria. Y este gráfico a mí me encanta, este que viene, este gráfico a mí me encanta, porque aquí nos explica todo el proceso del ser humano, todo el proceso en el cual vivimos, alguna vez se lo expliqué aquí en la pizarra, pero ya lo grafiqué, ya con mucha calma, me puse a hacerlo aquí y vemos lo que ya vimos, que existen en la parte de arriba, de esta parte de aquí, los universos, luego más existen las galaxias, existen los sistemas y los planetas. Pero fíjense bien, en la parte superior tenemos un gran mar, un gran océano, ¿sí? Imagínense un gran océano, y ese gran océano es todo lo que es y todo lo que existe. Llámenlo como quieran, llámenlo energía, universo, Dios, Padre, Madre, Dios, Creador, gran arquitecto del universo, como quieran llamarlo. Ese gran océano es todo lo que es y todo lo que existe. No hay nada más que él, ¿sí? Y llega un momento donde ese gran océano, ese ser de que es todo lo que es y todo lo que existe, está en reposo, está dormido. Y ese periodo, aquí en la teosofía le llamamos paralaya, es un periodo de paralaya, donde nada se mueve, donde nada es, porque está dormido ese gran océano. Pero cuando empieza a despertarse y empieza a darse cuenta de sí mismo, empieza otro proceso que se llama Manvantara. Y en el Manvantara es donde se empieza toda la creación, empieza todo lo que es y todo lo que existe a crearse, ¿sí? Y entonces imaginemos que dentro de ese gran océano existe una pequeña partícula, y esa pequeña partícula quiere experimentar, ahí está viviendo en unidad, ahí vivimos en unidad, ¿sí? La unidad, estamos dentro de un todo que es uno con todo, y todo con uno, vivimos en la unidad, pero de repente queremos experimentar la separatividad, queremos experimentar la individualidad, y entonces una pequeña partícula de ese gran océano pide experimentar la individualidad y se va acercando a la superficie del océano hasta que brota y sale fuera del océano. Aquí, para hacerlo un poquito más descriptivo, vemos que tenemos una gotita fuera del océano. Esa gotita es la gotita que sale fuera del océano, que yo les preguntaba la vez pasada, esa gotita que estaba dentro del océano y que brinca fuera del océano, ¿sigue siendo océano o ya deja de ser océano? ¿Sí? Entonces, desde mi perspectiva, tiene las mismas cualidades y las mismas características que el océano, pero ya no es océano, porque ya no forma parte de esta integridad, pero sigue teniendo las mismas características que el océano, ¿sí? Entonces, una vez que esa gotita se le concede la individualidad, se le concede experimentar, ¿sí? Dejar de ser uno con el todo y sale fuera de este gran océano, entonces eso es nuestra esencia divina. Imaginemos que esa gotita es un individuo, es cada uno de nosotros, cada ser. Y esa gotita es lo que nosotros llamamos el espíritu, nuestra esencia divina, lo que tenemos dentro.
¿sí? Y ese espíritu tiene las mismas características que el gran océano. Tiene la misma característica de la divinidad, del Padre, Madre, Dios Creador, del todo, de la energía, de como llamémosle, tiene las mismas características y es lo mismo. Por lo tanto, esa gotita que se llama espíritu, ¿sí?, es igual o representativo o equivalente al Dios que es ese gran océano, o al universo, a la energía que es ese gran océano. Pero después esa gotita empieza a generar fuera de esa gotita o a su alrededor otras capas con frecuencias vibratorias diferentes y más bajas. Y es la primera capa que genera, y ahí vemos, ¿sí?, ahí vemos la ruedita. La primera capa que genera es lo que cubre a ese espíritu, lo que cubre esa gotita, y es lo que nosotros llamamos alma. Ya en la plática pasada, cuando hablamos específicamente de la conciencia, vimos que la conciencia es una cualidad del alma. Entonces el alma empieza a tener diferentes cualidades, diferentes características, y la gran ventaja de esa alma es que tiene la capacidad de adoptar diferentes frecuencias vibratorias dependiendo del lugar donde se encuentre, dependiendo de la experiencia que esté viviendo, dependiendo de las circunstancias que lo rodean. Entonces esa alma se convierte prácticamente en el traductor del espíritu. Ese espíritu, que es esa gotita de agua que sale de esta gran matrix, esa gotita, ese espíritu es puro, limpio y sin mancha. Ese espíritu no evoluciona, ni involuciona tampoco. Ese espíritu no tiene nada que aprender porque ya lo sabe todo. Ese espíritu no tiene nada absolutamente que modificarse. Simplemente es esa fracción del todo que sale para tomar un aprendizaje y un conocimiento de toda la creación, ¿sí? Y entonces empieza a formar el alma. Y esa alma, ¿sí?, ya que tiene forma y que forma, que ya es un ser consolidado y todo, empieza a vivir las experiencias de toda la creación y empieza a recorrer todos los universos. Pero fíjense bien cómo hay una flecha de arriba hacia abajo. Entonces esa alma, que tiene una alta frecuencia vibratoria porque es parte de la divinidad, empieza a descender, empieza un proceso de involución, ¿sí? Involución, o sea, empieza a involucionar. Entonces, en esa involución, primero toca las partículas más altas, de alta frecuencia, empieza a recorrer los universos, y después de recorrer muchos universos, ya nuestro universo empieza a recorrer las diferentes galaxias y empieza a tomar vida y tomar el conocimiento y la experiencia de las diferentes galaxias, ¿sí? Y después empieza a recorrer los diferentes sistemas solares. Y después de recorrer los sistemas solares empieza a tomar las experiencias de los diferentes planetas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O me gustaría que hicieran alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Para hacer esto un poquito más interactivo, hacerlo un poquito más atractivo, yo les pido que interactúen un poquito. Adelante, por favor. Mi pregunta es, bueno, pues vamos a llegar eventualmente al punto más bajo, ¿no?, que es la vibración más baja, ¿Sí? el plano existencial más denso. Pero ahorita me saltó la duda, digo, somos conscientes en este momento hasta cierto punto de nuestra existencia. Bueno. Después de eso, ¿vamos a ser conscientes del viaje posterior? Okay. Ahorita hablamos un poquito, no nos adelantemos un poquito. Vamos acá, ¿sí? Okay. Vamos acá, en donde llegamos a un planeta. Recorremos todos los planetas y por último llegamos al planeta Tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, y cuando llegamos al planeta Tierra, entonces llegamos a esta parte de aquí. ¿Qué es lo que vamos a estudiar específicamente en esta plática? Este tramo de acá, de aquí a aquí, que es la vida en la tercera dimensión. Todo lo demás, ahorita lo vamos a ver, esto ya lo vimos, ¿sí? Pero específicamente nos vamos a aplicar en la vida en la tercera dimensión. ¿Sí ven desde ahí o quieren pasarse para acá? No, sí se ve. ¿Sí? Si no, se pasan para aquí, sillitas, para que vean bien, como gusten. Bueno, entonces, lo único que vamos a ver en esta charla es este periodo de aquí, ¿sí? Que es la vida en la tercera dimensión.
Entonces, cuando ya llegamos de todos los planetas, de todos los universos, ya los recorrimos, ya tenemos ese conocimiento, ya tenemos esa experiencia, pero esa alma vino involucionando, ¿sí? De una alta frecuencia vibratoria, vino bajando la frecuencia vibratoria hasta que llega a la parte más densa del universo. Y esta es la parte más densa del universo, la tercera dimensión, porque aquí la materia es lo que más domina. Fuera de la tercera dimensión, por ejemplo, los desencarnados, los muertos. Un desencarnado es exactamente igual que nosotros, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que no tiene cuerpo físico, pero todo lo demás es exactamente igual. Y entonces, porque el desencarnado ya está en la cuarta dimensión, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí en la tercera dimensión, que es lo más denso, que tenemos este cuerpo físico, ¿sí? Entonces llegamos aquí, esta parte es lo que vamos a estudiar. ¿Y cómo llegamos aquí a la tercera dimensión? Fíjense cómo la parte más baja, la parte más densa es esta parte de aquí, cuando llegamos a ser minerales. Pero antes de ser minerales existe un proceso, que ahorita lo vamos a ver con más calma. Antes de llegar a ser minerales, aquí, ahorita lo vamos a ver con más calma, existen 3 procesos de evolución en esta tercera dimensión. El primer proceso de evolución está generado por los elementales. ¿Sí han escuchado hablar de los elementales? ¿Sí? ¿Tienen idea de lo que son los elementales? Bueno, pues cuando llegamos aquí a la tercera dimensión, primero vivimos el proceso de los elementales, ¿sí? Como les dije, aquí hay 3 procesos de evolución. El proceso de los elementales, el proceso de evolución de los seres humanos y el proceso de evolución de los ángeles. Esos 3 seres evolucionamos aquí en la tercera dimensión y cada uno tiene sus jerarquías y cada uno tiene sus niveles de evolución y cada uno tiene sus condiciones de evolución. Entonces, cuando llegamos aquí a la tercera dimensión, llegamos como elementales, ojo, llegamos como elementales. Esa alma que venía en un proceso de involución, llega aquí como elemental. Todavía esta parte de aquí todavía tiene un poquito de alta frecuencia vibratoria, pero llega como elemental. Los elementales también existen de muchas formas. Primero tenemos los elementales. ¿Qué es lo que hacen los elementales? Los elementales son los que tejen la energía. Hagan de cuenta una abuelita que se pone a tejer un chaleco y teje, pero la abuelita teje una hilaza, no un hilo. Los elementales tejen la energía para crear, ¿qué se imaginan que crean? ¿El cuerpo? Cuerpos, órganos, sistemas, ¿sí? Crean todo lo que somos nosotros. Entonces existen elementales especializados para tejer la energía y crear los pulmones. Existen elementales especializados para crear el corazón. Existen elementales para crear el estómago. Todos los elementales pueden ser de diferentes formas. Primero, los que llegan aquí son elementales de los humanos. Y como están en un proceso de involución, cuando cumplen esta función, se vuelven elementales de los animales. Después se vuelven elementales de los vegetales. Y por último se vuelven elementales de los minerales. Cuando terminan ese proceso de elemental, pasan el proceso de la evolución del ser humano, iniciando con el reino mineral. Y cuando inician con el reino mineral, aquí lo vemos, estos son los minerales, es el reino mineral. El reino mineral es la parte más baja, más densa de todo el universo, ¿sí? Entonces, esta es la parte más densa. Entonces, cuando llegan a este proceso de involución, los elementales, cuando ya evolucionaron, se transforman en minerales, ¿sí? En su proceso de evolución. Y después, esos minerales, y ahí van nosotros, somos nosotros. Estamos en este proceso de involución. ¿Sí me estoy explicando o le estoy enredando más? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando estos elementales, nuestra alma, nuestra esencia, nuestro espíritu cubierto de alma, ¿sí? Llega a este proceso, entonces llega al reino mineral, ¿sí? Pero el reino mineral no tiene un alma y un espíritu individual, al igual que el reino vegetal y el reino animal, y ahorita vamos a ver por qué. Una vez que vive o pasa toda la experiencia, esa alma
del reino mineral, evoluciona a través de miles de años, tiene que conocer todos los minerales, todos, hasta que llega el mineral de más alta frecuencia vibratoria. Cuando llega ese mineral, entonces ya está listo para pasar al siguiente reino, que es el reino vegetal. ¿Sí? Pasa al reino vegetal. Igual en el reino vegetal también evoluciona miles de años, tiene que pasar por todos los vegetales, desde las hierbas más feas hasta las flores más bonitas, pasa por todo el reino vegetal hasta que ya está listo para evolucionar al reino animal. ¿Sí? Y una vez que llega al reino animal, igual pasa todo el proceso, empezando como los insectos, cucarachas, todo, hasta que llegan los animales más evolucionados. Que ya les dije cuáles son. A ver, ¿quién me dice cuáles son los animales más evolucionados? Los que están en contacto con los humanos, ¿no? Eso es uno, pero antes de eso, los delfines, los perros, eso es uno, ahorita vamos a hablar porque están en contacto con el ser humano. Entonces, ¿cuáles son los animales cuando llegan los más evolucionados? la ballena, La ballena, el delfín, ¿cuál otro? caballo, ¿No? El águila, el venado, ¿sí? Son los seres más evolucionados. Y una vez que terminan ese proceso de evolución, ahora sí pasan a los animales que están en contacto con los humanos, porque ya están listos para evolucionar como seres humanos, y ahora sí pasan como perros, como gatos, como caballos, como borregos, como vacas, como todos los seres que están en contacto con los humanos, porque van a aprender la vida humana, ¿sí? Y una vez que terminan ese proceso del reino animal, ahora sí, el siguiente paso es que evolucionan como seres humanos, ¿sí? Y ahí es cuando ya llegamos a la evolución de los seres humanos. Fíjense todo lo que el alma y el espíritu, nuestra esencia divina, tiene que recorrer en este proceso de involución. Y cuando llega al reino mineral, ahí se termina la involución. Y cuando sale del reino mineral para empezar su recorrido al reino vegetal, en ese momento exactamente empieza el proceso de evolución. Exactamente en este momento empieza la evolución, empieza esta flecha que va de regreso a casa, ¿sí? Que va de regreso a ese gran océano, de regreso al Padre, Madre, Dios Creador, de regreso al gran arquitecto del universo, a la energía, ¿sí? Entonces empieza este proceso de evolución. Termina el proceso de involución en el reino vegetal y empieza el proceso de evolución en el reino vegetal. Termina en el reino mineral y empieza en el reino vegetal. ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta, algún comentario? Adelante, por favor. ¿Por qué los animales se dice que, bueno, dicen que tienen el mismo espíritu y la misma alma? A eso voy, ¿Y qué qué bueno. diferencia hay con el ser humano? Qué buena pregunta es esa. Es más o menos lo mismo que estaban preguntando. ¿Cómo te llamas, perdón? Ulises. Ulises, lo mismo que estaba preguntando Ulises, y ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa con esa alma y ese espíritu. ¿Qué pasa con él cuando llega a esta parte de aquí, al reino mineral y al reino vegetal? Simplemente se une a un conjunto de almas y los espíritus se unen todos, pero ya dejan de ser individuales y forman un espíritu colectivo y un alma colectiva de los minerales, un alma colectiva del cuarzo, un alma colectiva de los diamantes, un alma colectiva del cobre. O sea, forman almas colectivas de acuerdo al proceso de evolución que tienen, ¿sí? Y ahí se van reuniendo almas colectivas y espíritus colectivos. Igual cuando pasan del reino mineral al reino vegetal también forman espíritus colectivos y almas colectivas, ¿sí? Cuando pasan al reino animal también es como, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo: cuando yo estoy en mi estudio haciendo una clase, programando, y de repente llegan los mosquitos y a darme lata, yo lo que digo es: a ver, espíritu madre de los mosquitos, retira de aquí a tus células, a tus átomos, porque si no me están molestando y me voy a ver en la necesidad de matarlos, ¿sí? Y entonces, si generalmente ese espíritu madre de los mosquitos me hace caso y los mosquitos se van.
Pero cuando se lo digo 3 veces y los mosquitos no se van, pues no me queda más remedio, porque nos dan mucha lata, ¿verdad? Entonces, pero siempre el espíritu madre de un ser siempre nos escucha, ¿sí? Cuando hay cucarachas, a ver, el espíritu madre de las cucarachas, retira estas células tuyas de aquí de mi casa, porque no las quiero matar tampoco, no quiero acabar con ellas, retíralas de ahí, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que en el reino mineral, reino vegetal y reino animal existe un espíritu colectivo y un alma colectiva, ¿sí? Que ese espíritu y esa alma, cuando llegamos al ser humano, ¿sí? Entonces ese espíritu y esa alma se vuelven a encontrar, se vuelven a unir y se vuelven a individualizar, ¿sí? Vuelven a formar parte de nosotros. Esa es la grandeza del ser humano, que ya tenemos un alma individual, que ya tenemos un espíritu individual, que si lo teníamos desde un principio, cuando surgió este proceso de involución, se hizo colectivo, y cuando llegamos a este proceso de evolución, ya deja de ser un espíritu colectivo, un alma colectiva, ya se convierte en un espíritu individual y en un alma individual. Adelante, por favor. Una pregunta media mensa, pero... No hay preguntas mensas, ¿eh? De antemano les digo que no hay preguntas mensas. Adelante. Es que me llama la atención con el recorrido. ¿Sí? Entonces el alma tiene diferentes tamaños en diferentes momentos. Frecuencias vibratorias. El alma es como el traductor del espíritu. Para que el espíritu es puro y perfecto. El espíritu no evoluciona, no involuciona, no aprende nada ni nada. El espíritu siempre es. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que evoluciona? ¿Qué es lo que varía? El alma. ¿Sí? El alma es la que toma el aprendizaje, la que toma el conocimiento de todos los universos, las galaxias, los mundos, de todos los reinos. Es el alma la que tiene que ir tomando ese aprendizaje, para que cuando el alma se reintegre a ese gran océano, le lleve toda la información de todos los recorridos, todo lo que conoció, todo lo que vivió. Porque ese ser, el Dios, el universo, la energía, como quieran llamarlo, él no creó todo, él no creó esta materia, él creó creadores, ¿sí? Creadores de universos. Y los creadores de universos crearon creadores de galaxias. Y los creadores de galaxias crearon creadores de sistemas. Y los creadores de sistemas crearon creadores de mundos. Y los creadores de mundos crearon creadores de reinos. Y así hay muchos dioses, muchos creadores. ¿Sí me explico? Aunque sabemos que la unidad solo es una, ¿no? La energía solo es una, Dios solo es uno, pero creadores hay muchos, ¿sí? Por eso nuestros antepasados daban un nombre de una deidad a cada creación, al bosque, a los animales, el dios del rayo, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua, ¿sí? Porque son creadores de creadores de creadores. Existen miles y tal vez millones de creadores. ¿Sí me explico en ese aspecto? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y entonces... Es que me nace la duda también de que, por ejemplo, si venimos encarnando y todo eso, ¿dónde se guarda toda esa información? Ah, muy buena pregunta. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Sí, adelante. Entonces el hecho de que el espíritu sea colectivo va en relación a la densidad de la frecuencia. Claro, el espíritu siempre tiene una alta frecuencia vibratoria. Ajá, pero del alma, digamos, ¿no? O sea, como va evolucionando, se va haciendo cada vez más densa. Sí, claro. Llega al punto más denso y en el momento en el que cambia esa densidad a hacerse más, una vibración más alta, es cuando se individualiza. Claro, ¿sí? Okay. Entonces cuando llega al ser humano es cuando se individualiza. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Otra Sí. pregunta. ¿Quiere decir que cuando el alma ya está en el ser humano, ya no compartimos ni el espíritu ni el alma, los seres humanos? Ya es individual. Ah, ok. ¿Sí? Y aquí empieza un proceso, y bueno, aquí ahorita vamos a ver que tenemos, en relación a la pregunta, tenemos varios cuerpos. El ser humano tiene 7 cuerpos. Este es el cuerpo físico, es el más denso. Pero después del cuerpo físico tenemos el cuerpo etérico, que es donde se guarda la energía vital, ¿sí? Físico, etérico, emocional, mental, son los otros 2 cuerpos. Y por último la tríada superior, el crístico, el causal, el espiritual, que es el que se conecta con la espiritualidad directamente, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los nombres. Digo, la teosofía nos da
muchas palabras y muchos nombres en sánscrito. Yo no las uso para que me puedan entender, pero ahorita las vamos a ver, ¿sí? Son descripciones que le da a los diferentes cuerpos también, ¿sí? Atma, Buddhi, ahorita los vamos a ver. Pero yo estoy hablando en forma general con los conceptos que todos podamos entender. Y en esos cuerpos, cada cuerpo tiene su propia función. Por ejemplo, después del cuerpo físico, pegadito al cuerpo físico, tenemos el cuerpo vital, donde se guarda la energía vital. Y en esa energía vital tenemos después el cuerpo emocional y luego el cuerpo mental. El cuerpo emocional, también llamado cuerpo astral, ¿sí? Y el cuerpo mental, también llamado mental inferior, ¿sí? O manas inferior, que aquí le llamamos manas inferior, ¿sí? Entonces, esos cuerpos, cada uno tiene sus cualidades y sus características. Por ejemplo, en el cuerpo vital es donde se guarda la energía de vida. Cada uno de nosotros, como una batería, ya trae una cierta cantidad de vida, una cierta cantidad de energía de vida. A ver, tú nada más vas a vivir un mes, tú nada más vas a vivir 2 días, tú nada más vas a vivir 10 años, tú vas a vivir 90 años, como si fuéramos una pila, ¿sí? Ya traemos una cierta cantidad de energía vital que se guarda en ese cuerpo vital. Y en el cuerpo astral es específicamente, o cuerpo emocional, es donde se guardan los registros akáshicos. Los registros akáshicos, ¿qué son? Fíjense bien, esto es muy importante. Los registros akáshicos, sí, dígame, Martita, dígame. No, es que no. Dime. Sí, ya lo habías acerca de los registros akáshicos. Bueno, los registros akáshicos es la memoria desde que salimos de aquí, desde que salimos y empezamos este recorrido, inicia el registro y los archivos akáshicos, ¿sí? Y todos están guardados dentro de nosotros, dentro de nuestra individualidad, ¿sí? O dime, ¿qué otra pregunta tienes? Biblioteca, ¿no? Es una super archibiblioteca de todo el recorrido de los universos, los planetas, las galaxias, de todo lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Y del karma que debemos. Todo eso lo vamos a ver aquí. Eso solo es acá, ¿sí? Entonces, más o menos ya quedó claro en dónde guardamos los recuerdos. Sí, dime. Yo tengo 2 preguntas. Yo tengo un montón, qué bueno, nada más Sí, tengo no, es que esto da para... ¿Qué determina la vida? Es decir, decía, no, pues tú vas a vivir 1 mes, 2, 10, Sí, 20, claro. 50. Vamos para allá. ¿En qué está determinado? Ahorita vamos Esa a es ver una. para Y la allá. otra, ¿se puede tener acceso al registro akáshico? Sí. Sí se puede. Hay gente que cuando nos ve nos dice, a ver, tú en tu vida pasada tú fuiste un monje, tú fuiste esto y estuviste casado. ¿Sí han conocido, han oído hablar de esa gente? Sí. Bueno, no es que sean adivinos, no es que sean magos, es que tienen la capacidad de conectarse con los registros akáshicos y nos pueden leer el registro akáshico, ¿sí? Y pueden saber desde nuestra infancia, pueden saber de nuestra vida pasada o de todas nuestras vidas pasadas, y si se van más allá, pueden llegar hasta este punto de acá, ¿sí? Entonces hay gente, ¿perdón? ¿Y eso se puede trabajar? Claro que se puede trabajar. Yo lo he trabajado cuando hago regresiones con los pacientes. Hago regresiones a vidas pasadas. ¿Por qué? Porque a veces las enfermedades que traemos, los traumas que traemos no son de esta vida, son de vidas pasadas. Y tenemos que retornar esas vidas para poder corregir. Adelante, por favor. Sí, eso le iba a preguntar que si era como cuando hacen las regresiones y recuerdas vidas pasadas. Y entonces es por eso que cargas con cosas que a lo mejor que no pasaste o que no recuerdas que pasaste en Claro, les voy a explicar simplemente una paciente que tuve. Una paciente le tenía pavor al agua, pavor al fuego, pavor a la oscuridad, ¿sí? Cuando trabajé con ella, hicimos 11 regresiones con ella. Y en una de sus regresiones fue bruja. Y como fue bruja, fue quemada en vida. Entonces, cuando ella veía el fuego, ese recuerdo de esa vida pasada le generaba pavor. En otra vida se ahogó, ¿sí? Iba en una lancha, cuando le hice la regresión, ella fue recordando, iba en una lancha, un barco, y lo aventaron, y las personas que le aventaron se fueron. No supo por qué, no fue más allá, pero se ahogó. Sí, entonces le tenía pavor al agua porque sintió como el agua entraba en los pulmones, cómo le faltaba el aire, cómo no podía respirar, y ese trauma lo trajo a esta vida, ¿sí?
Y así nosotros tenemos traumas de vidas pasadas. O sea, básicamente como muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Bueno, pero ese nada más es un paciente, ese libro habla de un solo paciente. Pero digamos que es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, yo a veces tengo que hacer las regresiones cuando no encuentro el problema del paciente en esta dimensión o en esta vida, me tengo que ir vidas atrás, ¿sí? Para encontrar de dónde viene el trauma, de dónde viene la enfermedad, de dónde viene la dolencia que me está presentando el paciente para poder sanarla, ¿sí? ¿Quedó tu respondida tu pregunta? ¿Su pregunta también? ¿Sí? Sí. ¿También? Ok, entonces vamos a continuar, aunque yo les voy a explicar un poquito más de esto en los siguientes momentos, ¿no? Bueno, entonces empezamos ya esta vida como seres humanos. Y como seres humanos tenemos que llegar aquí y conocer todo lo que hay aquí en la tercera dimensión. Y lo primero que conocemos es la oscuridad, la maldad, todo lo malo que existe aquí. Y llegamos aquí como seres perversos, malditos, desgraciados, infelices, rateros, violadores, todo. Así llegamos aquí a la tercera dimensión. Pero conforme vamos evolucionando, nuestra frecuencia vibratoria va aumentando hasta que dejamos de ser eso, dejamos de vivir en la oscuridad, dejamos de vivir en la maldad. Y empezamos a pensar en la bondad, en el amor, en la paciencia, en la tolerancia, en cosas más positivas, porque nuestra frecuencia vibratoria va aumentando. Porque una cosa es importante, todos vamos a evolucionar, sí o sí, todos vamos a regresar a ese punto, todos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Eso depende de cada quien. Si ustedes quieren seguir teniendo rencor, no hablándole a su hermano desde hace 10 años, no hablándole a su papá ni a su mamá porque están enojados, no hablando con sus hijos porque están enojados, ese rencor, ese odio, ese resentimiento genera frecuencias vibratorias muy bajas que nos retienen aquí completamente y no nos permiten evolucionar. Entonces cada quien evoluciona de acuerdo a su propio proceso individual. Entonces cuando una persona empieza a darse cuenta de todos los problemas que tiene y empieza a dar amor, empieza a dar bondad, empieza a ser paciente, a no juzgar a los demás, a no criticar, a no hablar mal de los demás y todo, empieza a aumentar su frecuencia vibratoria y su proceso evolutivo se acelera muchísimo más. Pero mientras cuando hay una reunión de amigos, ¿de qué hablan? Pues de los demás, El que no está. nada más, del que no está. Entonces eso nos baja nuestra frecuencia vibratoria porque estamos juzgando, estamos criticando. ¿Ya te fijaste en la faldita que trae esta? ¿Ya viste qué ridículo se ve? O sea, estamos juzgando y criticando. Eso nos genera frecuencias vibratorias bajas y no nos permite evolucionar. ¿Sí? Dime, Adriana. ¿Nada? Bueno, entonces hay que tener cuidado con nuestra conducta si queremos evolucionar. Si nosotros guardamos odio, rencores, resentimientos, celos, traumas, cosas de tipo, nuestra evolución se va a detener. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Y después, ya que vivimos, aquí hay que aprender muchas materias en esta tercera dimensión. Hay materias de luz, pero también hay materias de oscuridad. ¿Cuáles son las materias de oscuridad? El odio, el rencor, el resentimiento, los celos, la traición. Todos esos son sentimientos y emociones de baja frecuencia vibratoria y tenemos que conocerlas todas, ¿sí? Pero conforme vamos aumentando y vamos pasando de nuestras materias de oscuridad a nuestras materias de luz, ¿qué aprenderemos en las materias de luz? Díganme. Pues El amor, la tolerancia. la paciencia, ¿qué otra cosa? La plenitud. La plenitud, ¿qué otra cosa? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo? La bondad. La bondad. Son las materias que tenemos que aprender de luz. Entonces, cuando ya pasamos todas nuestras materias de oscuridad y ya pasamos todas nuestras materias de luz, entonces ya acabamos. Es como si hubiéramos acabado la secundaria. Pasamos al siguiente nivel. Ya dejamos la rueda del samsara y ahorita lo vamos a ver. Dejamos la rueda del samsara, salimos de la rueda de reencarnaciones y pasamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué nos espera a los seres humanos? Bueno, cuando ya terminamos, ahorita les voy a hablar un poquito del tribunal del karma. Cuando ya terminamos, entonces ya acabamos nuestro proceso de evolución como humanos. Entonces el tribunal del karma nos dice, a ver, tú ya acabaste todas tus materias, ya sabes, ya dominas todo lo del ser humano. Ahora, tienes dos opciones.
La primera es seguir tu proceso de evolución. Y el proceso de evolución de los seres humanos es convertirse en un ángel. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar de esto. Pero tienes una segunda opción. Te puedes quedar aquí en la tercera dimensión, pero tú ya aprendiste todo. Pero te puedes quedar a guiar a los que vienen atrás de ti. Entonces te vas a quedar como un ¿qué? Maestro de sabiduría. Como un maestro de sabiduría, como un maestro ascendido. ¿Sí? Entonces nos quedamos aquí para guiar a los que vienen atrás como un maestro de luz, como un maestro ascendido. ¿Han oído hablar de los maestros ascendidos? ¿Sí? Pues son seres que ya pasaron todo este proceso, pero que por voluntad propia quedaron aquí para guiar a los que vienen atrás de él. ¿Sí? Pero si no, si alguien no quiere, no, yo quiero seguir mi proceso. A mí los que vienen atrás ahí, que aprendan su propia enseñanza. Y entonces siguen su proceso y llegan a ser ángeles. El primer papel que tienen que hacer como ángeles es el más difícil, que es el ángel custodio, el ángel guardián. Imagínense el ángel guardián cuando va manejando uno borracho y es de la... No, retorcida, ¡ay, escúchame, razona! ¿No? Imagínense el papel de un ángel de la guarda, qué difícil es. Y es el primer papel que desempeña uno cuando ya llega uno aquí. Y en la jerarquía angelical existen 9 jerarquías angelicales, que es su proceso de evolución. Así como hay un proceso de evolución de los elementales, hay un proceso de evolución de los seres humanos, también hay un proceso de evolución de los ángeles, que son 9 jerarquías, ¿sí? Y aquí tenemos, empiezan de ángeles, luego evolucionan arcángeles, principados, luego potestades, virtudes, dominaciones, tronos, luego llegan a los querubines, y la jerarquía más alta de los ángeles es los serafines. Y ya cuando llegan a ser serafines, ya terminan este proceso en la tercera dimensión y pasan a un proceso ya en otras dimensiones, en otros mundos. Y aquí, para terminar con esta lámina, estos mismos seres tienen que ser el espíritu de un planeta, el creador de un planeta, tienen que ser el espíritu de un sistema, tienen que ser el espíritu de un sol o el creador de un sol, tienen que ser el espíritu de una galaxia, el espíritu de un universo, el creador de un universo. Así tiene que ser el proceso de evolución. Y cuando termina ese proceso de evolución, que ya fueron soles, que ya fueron planetas, que ya fueron, porque la Tierra, por ejemplo, Gaia, es un ser que tiene un espíritu y está en proceso de evolución y tiene vida propia, ¿sí? Entonces, todos los planetas, todas las galaxias, todos los universos tienen un espíritu propio y una vida propia, y tenemos que pasar por todo ese proceso. Y ya cuando llegamos a hacer universos, a crear universos, ya estamos listos para regresar entonces a este gran océano. Pero cuando regresamos, llevamos toda la información de toda la creación y se la regresamos al gran océano, al Padre, Madre, Dios Creador, le regresamos toda la información de su creación. ¿Sí vamos bien? ¿O no? Sí. ¿O me regreso al principio? ¿No? Bueno, entonces hasta ahí vamos claros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Nada. Bueno, entonces, dentro de este proceso evolutivo que tenemos, aquí lo vemos con este diagrama que nos hizo favor de compartirnos ahí el doctor Oscar, que está muy sencillo para entender. Aquí los elementales en proceso descendente, llegamos a la parte más baja, que es el reino mineral, y luego empezamos al reino vegetal, animal, al reino humano, y nos podemos quedar como Dayan Chohan, maestro ascendido, o podemos pasar al reino de los ángeles. ¿Sí entendemos este diagrama? Está muy sencillito, está muy facilito, ¿sí? Y tenemos otro, dime. No, que Jesús es maestro ascendido. Es maestro ascendido, o ya es ángel, ¿sí? Es el ángel Mika, ¿sí? O muchos en el universo lo conocen como Sananda. ¿Han escuchado el nombre de Sananda? Bueno, ya se le conoce al maestro Jesús como Sananda, ¿sí? Ya es un ángel, ya evolucionó mucho más allá. Perdón, ¿Sananda? Sananda, junto, ¿sí? Sananda, sí, dime. Buda. Igual, bueno, Buda ahorita está cumpliendo un papel muy importante como regente de nuestro mundo,
¿sí? Es el supremo gobernante del mundo. Así como nosotros aquí en la República Mexicana tenemos una jerarquía política, hay un presidente, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y existen los gobernadores y todo eso, hay y luego los presidentes municipales, y luego así también hay una jerarquía espiritual. Arriba de nosotros hay miles de seres que rigen esa jerarquía espiritual, ¿sí? Y aquí en este planeta Tierra, el máximo jerarca es Siddhartha Gautama, ¿sí? Es el que ahorita está fungiendo como el gran gobernante de esta tercera dimensión. ¿Sí, Arianita? ¿Y allá hay corrupción? Por el amor de Dios, deja la corrupción acá, ¿sí? Pero específicamente Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, como espíritu evolucionado, ¿sí? Él es un maestro ascendido, ¿sí? Y él es un espíritu grandioso que es el supremo, así se llama su cargo, supremo gobernante del mundo, ¿sí? Y él es el responsable de todo lo que pasa aquí en nuestro mundo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, todos son maestros ascendidos que ocupan una jerarquía y un lugar en la jerarquía, todos, ¿sí? Y vamos a ver este otro diagrama que también está muy claro, es igual cómo viene descendiendo aquí los elementales, llegan al punto más bajo que es el reino mineral y empieza su proceso de evolución en el reino vegetal, reino animal, etcétera, hasta que llega al reino humano. Es exactamente el mismo diagrama, pero un poquito más complejo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, este también pues nos los compartió el doctor Oscar. Y aquí vemos el reino elemental, ¿sí? Los elementales que son los que tejen la energía. Nosotros aquí a los elementales, bueno, conocemos primero los elementos, que son 4 elementos. ¿Quién me dice cuáles son los 4 elementos? Tierra, fuego, agua y aire. Son los 4 elementos, aunque hay muchos seres que hablan de un 5º elemento, ¿sí? ¿Cuál es? El éter, ¿sí? Bueno, entonces, pero como no lo podemos prácticamente sentir, nada más hablamos de los 4 básicos, pero hay 5 elementos. Cada elemento tiene su propio elemental, su propio espíritu, su propia esencia. Así como cada animal también, cada plantita tiene un elemental de la manzanilla, que es el que nos sana, nos cura, un elemental del epazote, y así cada plantita tiene su elemental, que es el que teje la energía para crear esa plantita. Y ese elemental es el que les da sus características, ¿sí? Y aquí vemos que los elementales, cada elemento tiene también su elemental, y hablamos, por ejemplo, de los elementales del agua, que son las ondinas, de los elementales del fuego, que son, ¿cómo se llaman? No, Agni es el fuego, es el nombre griego del fuego, ¿sí? Los elementales de la tierra, ¿cuáles son? Los gnomos, ¿sí? Y cada elemento tiene su propio elemental. Esos son los elementales, los que tejen la energía para crear los órganos, para crear las plantas, para crear todo lo que es y todo lo que existe. Y después del reino elemental sigue el reino humano. Y después sigue el reino angelical, que ya hablamos de eso. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? El chiste es que entiendan. Si algo no entienden, pregúntenme, por favor. No hay preguntas tontas, no hay preguntas mensas. Las preguntas siempre nos despiertan esa curiosidad interna, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos este proceso evolutivo. Esta lámina a mí me fascina, ¿sí? Fíjense bien cómo aquí primero empezamos la evolución del reino mineral, el reino vegetal, luego el reino animal y luego ya al reino humano. Y ya en el reino humano tenemos un proceso donde primero nacemos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, hasta que llegamos a ser viejos y nos morimos. Y entramos nuevamente a la rueda del samsara, a este proceso maravilloso y evolutivo. ¿Sí, Arlenita? ¿Nada? Bueno, entonces entramos a este proceso evolutivo maravilloso. ¿Sí entienden esta lámina? Sí. ¿Sí? ¿No tienen preguntas de la lámina? Volvemos a hacer vegetales, animales. No. Cuando llegas al reino humano ya nada más estás aquí, ya no hay
Hay una religión, no quiero decir cuál, pero con una ideología de que el ser humano, cuando se muere, si se portó mal, va a reencarnar como rata o va a reencarnar como perro. Eso no es cierto, eso es falso. El proceso evolutivo no da marcha atrás, solo va para adelante, ¿sí? No regresamos como perros, no regresamos como ratas, no regresamos como cucarachas, eso ya lo pasamos. Evolucionamos. ¿Estamos de acuerdo? Nada ¿Sí? más damos vueltas y vueltas sobre lo mismo. En la rueda del samsara, hasta que aprendemos todas las materias, hasta que logramos nuestra frecuencia vibratoria se aumente para poder salir de la rueda del samsara, y podemos tardarnos miles y miles de vidas, ¿sí? Aunque en este momento es un momento precioso, porque ahorita el tiempo está acelerado. Antes nos tardábamos miles de años en poder evolucionar. Ahorita, en este momento, se puede evolucionar en una sola vida. En este momento, en este instante, se puede evolucionar en una sola encarnación, si el ser tiene el propósito de hacerlo. Pero ahorita, porque el tiempo está muy rápido. Sí, adelante. ¿Por qué está el símbolo del infinito? Porque es el infinito, es un círculo que en la rueda del samsara nacemos, crecemos, desarrollamos, morimos. Nacemos, crecemos, desarrollamos y morimos. Y esto puede ser infinito, ¿sí? Puede ser infinito hasta que nosotros decidamos dejar de odiar, dejar de tener resentimientos, dejar de culpar a la gente, tomar la responsabilidad de nuestra vida y aumentar nuestra frecuencia vibratoria para salir de la rueda del samsara y pasar al siguiente nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿ya les quedó clara esta gráfica? Esta gráfica a mí me encanta, porque es muy explicativa. A mí me fascina de verdad, ¿sí? Y entonces nos dice... Sí, adelante, Martita. Bueno, esa pregunta a mí me gustó mucho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La semana pasada hablamos de conciencia. Claro. Entonces, en cuanto el hombre empieza a tener conciencia de sí mismo y de toda esa frecuencia vibratoria que le está impidiendo evolucionar, no quedarse en un solo punto dándole vueltas, ese es el momento. Ahí termina. ¿Hasta cuándo? Pues justamente. Y es algo que nosotros decidimos. Sí, y lo hace por esfuerzos propios. Eso sí, no va a llegar un ángel y nos va a permitir evolucionar, ni va a llegar Dios y nos va a hacer evolucionar. Eso tiene que ser, como dice Martita, un esfuerzo propio, un esfuerzo personal, ¿sí? No va a llegar alguien, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus papás. Ándale, evoluciona, ándale, hace. No. Ese es algo personal. La evolución es algo individual. Aunque vivamos en pareja, aunque vivamos en familia, cada quien tiene su proceso individual de evolución. Cada uno. ¿Sí? Gracias, Martita, por la colaboración. ¿Sí? Y entonces, con esta base, después de haber visto esto, vemos que a medida que pasa ese tiempo, el alma emprende un viaje con todas esas experiencias, acumulando todos esos conocimientos. Y cada que tenemos un nacimiento y un renacimiento, trae nuevos desafíos, nuevos retos, nuevos conocimientos, nuevas interacciones que moldean las experiencias que tenemos que tomar en esa encarnación, en esa vida específicamente, ¿sí? Y entonces este viaje del alma, que es un cambio de conciencia, porque la conciencia, con cada experiencia de vida, tenemos que aumentar nuestra frecuencia vibratoria, porque si no es una vida inútil. Es una vida desperdiciada, es una encarnación echada a perder si no mejoramos en una vida, si no aumentamos nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, la conciencia, tiene que haber ese cambio de conciencia del que hablamos hace 8 días. Tiene que haber ese acercamiento, ¿sí? al Padre, Madre, Dios Creador, a la energía. Y entonces es cuando nos iniciamos en los estados superiores del ser. Y entonces este proceso de evolución es interno de cada persona, es individual, ¿sí? Y el camino del alma es el que tu alma ha seguido hasta ahorita, porque tenemos dentro de nosotros esa chispa divina, ese espíritu, esa alma, que nos están moviendo a evolucionar. ¿Qué nos dice nuestra conciencia de la que hablamos 8 días? Pórtate bien, eso que hiciste no está bien, está mal, corrige, pide perdón, perdónate a ti mismo, mejora lo que has hecho. Esa es la función de la conciencia, irnos empujando a mejorar. Y recordemos que la conciencia es, como dijimos hace 8 días, una característica del alma, ¿sí?
con diferente frecuencia, pero la función de la conciencia es darse cuenta de lo que estamos haciendo, darnos cuenta que somos unos enojones, darnos cuenta que estamos agrediendo al vecino, darnos cuenta que estamos agrediendo a nuestra familia. Cuando nos damos cuenta, caray, cuando escuchamos a nuestra conciencia es cuando estamos en pleno proceso de evolución, ¿sí? Y eso es lo que nos sirve específicamente para poder evolucionar. Entonces estamos moldeando nuestra vida, ¿sí? Y las vidas pasadas nos traen muchos aprendizajes, muchas lecciones que ya las tiene el alma, ya tiene ese conocimiento el alma. Pero a ver, ¿cómo se comunica el alma con nosotros? Ya se los dije la vez pasada. ¿Cómo se comunica el alma con nosotros? Por la intuición. Primero a través de la intuición, nos habla nuestro corazón, pero también a través de los sueños, a través de la imaginación, a través de la inspiración, ¿sí? A través de la creatividad. Es la forma como el alma se comunica con nosotros. Y el alma tiene todo el conocimiento de los siglos. Todo el conocimiento de muchos siglos, ¿sí? En cambio el cerebro, que es el que dejamos que guíe nuestra vida, solo tiene el conocimiento de la edad que tenemos. No podemos comparar si nos habla nuestra intuición con lo que nos dice nuestro cerebro. Entonces yo agarro lo que me dice el cerebro, lo tiro a la basura y escucho lo que me dice mi corazón, lo que me dice mi intuición, para poder guiarme correctamente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, y entonces, sobre esta base, vemos que aquí está otra vez el proceso. Aquí arriba tenemos todo el proceso de vegetales, animales, minerales, hasta que llega el reino humano. Y aquí abajo entonces tenemos la rueda del samsara, ¿sí? El alma individual cambia de cuerpo al momento de la muerte. Y aquí tenemos al niño recién nacido que va evolucionando, va creciendo hasta que llega viejo, entrega el cuerpo físico y llega, ahorita vamos a ver a dónde llega, y entonces otra vez empieza este proceso. Empieza el proceso de una nueva vida, el proceso de la reencarnación. ¿Sí está clara la lámina? ¿Sí o no? ¿O está muy complicada? ¿No? Bueno, ¿ya le puedo cambiar? Doctor, ¿en qué momento entra el alma al cuerpo físico? Ese es otro tema maravilloso, que es precisamente en el momento de la fecundación. Yo tengo un tema maravilloso que se llama fecundación sagrada. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide es una explosión energética inmensa, como si fuera una bomba atómica. Y eso ya está demostrado. La ciencia dice que es una explosión del zinc, ¿sí? Pero en realidad es una explosión energética. Y cuando pasa esa explosión energética es porque abre portales hacia el universo y bajan seres de luz, bajan maestros, bajan los ángeles, guiando específicamente al espíritu, al alma que vienen, al espíritu y al alma. Traen al alma que viene y en ese momento se encarna, en el momento de la fecundación. Por lo tanto, si cometemos un aborto, matamos una vida, estamos desechando un espíritu que ya está en ese cuerpo. Es todo un tema maravilloso, es un tema preciosísimo. Es la fecundación esotérica, es un tema de verdad y es el momento en cuando entra el alma y el espíritu. Y luego hay otro momento maravilloso que se llama el alumbramiento. El alumbramiento, ¿sí saben qué es el alumbramiento? Cuando nacen. Entonces, cuando nace es otro proceso energético maravilloso. En el universo hay miles de explosiones y de conocimientos. No nada más es que nazca el niño y ya, no, hay todo un proceso energético, porque en ese momento, en el momento de nacimiento, es cuando el espíritu viene y se une al alma, y entonces forma ese ser individual. Aunque hay ideologías que dicen que el espíritu y el alma encarnan a los 7 años. Hay ideologías que dicen que a los 21 años. ¿Sí? Pero ya estudiando más a fondo esto, vemos que ese es el momento específico en que se encarna el alma y que se encarna el espíritu. Buena pregunta, pero ese es otro tema maravillosísimo, ¿sí? Bueno, ok, entonces vamos a continuar con esto para no retrasarnos. ¿Qué horas tienen, por favor? 8:18. Bueno, ya vamos, entonces me voy a apurar, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando el ser humano muere. Según la teosofía, va a un lugar específico que se llama el Kama Loka. Y en este Kama Loka llegamos ahí
para reflexionar lo que fue de nuestra última encarnación, qué hicimos mal, cómo lo hicimos, para aprender de nuestras propias experiencias. Y hay seres que se pueden quedar en el Kamaloka siglos y siglos, pero los seres más avanzados, más evolucionados, pasan por el Kamaloka, no tienen nada que reflexionar y se van al siguiente nivel, que se llama el Devachan, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a dejar, no explicamos más. ¿Por qué? Porque es meternos en otro tema maravilloso también, que es el Kamaloka y el Devachan, ¿verdad? ¿Sería como el purgatorio? Más o menos, pero en el purgatorio dice la Iglesia Católica Cristiana que vas a purgar tus penas. Y aquí en el Kamaloka no vas a purgar tus penas, vas a tomar conciencia de lo que viviste en tu última encarnación. Vas a reflexionar sobre lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, para que tu alma tome el aprendizaje específico de todas esas vivencias que tuviste. Esa es la diferencia, ¿sí? Dime. Es como el juicio, vamos a decir. Ahorita vamos para allá, un poquito, ¿sí? Bueno, entonces, hay seres que se pueden quedar en el Kamaloka miles de años. Hay seres que solo pasan y pasan directo al Devachan, dependiendo de nuestro proceso de evolución. Pero el Devachan no es el paraíso que dicen, los cristianos, ¿no? No es también lo que dicen los budistas, ¿no? Sino es un lugar donde llegan a descansar, a reposar hasta la siguiente encarnación. Dime, hija. ¿Qué se refiere a cristiano? Católicos cristianos, los cristianos son los que creen en la fe de Cristo, ¿sí? Los que siguen a Cristo son los cristianos, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, cuando ya llegamos a ese Devachan no es específicamente como el cielo, ¿sí? Que nos refiere a la religión católica cristiana, ¿sí? Sino es una duración específica, una preparación o un descanso o un refuerzo para la próxima encarnación. Y entonces aquí vemos, ¿sí? Aquí abajo tenemos la vida del alma en el Kamaloka y todos aspirando a salir del Kamaloka para llegar al Devachan. ¿Sale? Y hay seres que nada más vienen, ya no tienen nada que aprender, nada que reflexionar y pasan directo al Devachan. ¿Sale? Bueno, entonces, sí, dime, hija. ¿Qué pasa cuando morimos de bebés? No morimos. ¿Cuando morimos qué? De bebés. ¿De veras? De bebés. Ah, de bebés. Mueren los bebés. Ah, bueno, por eso les dije que todos tenemos un tiempo específico, ¿sí? Cuando llega un bebé y muere al día o a la semana o al mes, es porque él ya vino a aprender o vino a hacer lo que tenía que venir a hacer. Todos tenemos una misión, ¿sí? Una misión que cumplir. Y el bebé tiene una misión que la cumple muy rápido, ¿de acuerdo? Él nada más tiene que venir a aprender ciertas cosas. Y esto, aquí entran muchos factores del karma, de muchas cosas, ¿no? Que tenemos que ver, pero en general es eso. ¿Sale? Todo es aprendizaje. ¿Sí? Todo es aprendizaje, todo, absolutamente todo es aprendizaje. Y aquí, sí, adelante. No. Ah, se estaba rascando. Estaba rascando la cabeza. Bueno, entonces aquí vemos que, aquí viene lo interesante y me voy a ir muy rápido porque nos queda muy poco tiempo. Hay un tribunal kármico de maestros ascendidos que se reúne 2 veces en nuestra vida. Primero cuando vamos a nacer y después cuando morimos. Por ejemplo, cuando morimos, cuando entregamos el cuerpo físico, vamos entonces a ese Kamaloka, a ese Devachan, y después vamos al tribunal kármico. Y en el tribunal kármico no nos van a juzgar, no nos van a criticar, no van a decir, a ver, tú te portaste mal, no. Van a decir, a ver, ¿qué aprendiste de tu última vida? ¿Qué hiciste bien y qué hiciste mal? De acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a tu circunstancia, ¿sí? Y el tribunal kármico entonces ve qué tan aprovechable fue la última vida. Ese es cuando morimos. Y cuando vamos a nacer, se vuelve a reunir, cuando pedimos renacer, porque nosotros pedimos renacer, ¿sí? Se vuelve a reunir el tribunal kármico y dice, a ver, tú tienes que aprender todavía de tus materias de oscuridad, te falta esta y esta y esta. De tus materias de luz te falta esta y esta y esta. ¿Cuáles quieres pasar en esta encarnación que estás pidiendo? Ah, pues quiero aprender esto y esto. Ah, pero tú de tus vidas pasadas hiciste esto y esto y esto. Tienes pendientes, deudas pendientes. Porque fuiste malvado, porque fuiste perverso, porque mataste a tanta gente y eso no lo has pagado. Entonces, en esta encarnación que estás pidiendo, ¿qué quieres pagar? ¿Sí? ¿Qué quieres pagar? Y hay gente que dice, yo ya no quiero deber nada. Yo, todo lo que debo, vámonos. Y ahí es cuando, como tu pregunta, ahí es cuando los niños nacen ciegos, sordos,
paralíticos, porque están pagando sus deudas, ¿no? ¿Sí? Aunque todos pedimos ahí paguitos chiquitos, ahí como en Electra, ¿no? De poquito en poquito nos las llevamos, aunque sean 1000 vidas. Entonces, nosotros decidimos, tenemos, aparte de que en esta tercera dimensión tenemos un gran regalo que es la vida, tenemos un segundo gran regalo de la divinidad, que es el libre albedrío, la capacidad de decidir, ¿sí? Y desde que estamos en estos planos, no perdemos esa capacidad de decidir. Y todo lo que venimos a aprender en esta vida, y todo lo que venimos a sufrir y a padecer, y las enfermedades y las experiencias, nosotros las pedimos, nosotros decidimos qué venimos a aprender. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en esas dos ocasiones es cuando se junta el tribunal del karma, ¿sí? Aunque sea un sufrimiento. Nosotros lo pedimos, ¿sí? Claro que sí, desde luego. Porque lo debemos. ¿Sí? A ver, si yo en una vida mato a 3 personas, ¿sí? Por ley de causa y efecto, yo genero una causa, tengo que pagar el efecto. O sea que a mí me tienen que matar 3 veces. ¿Sí me explicó? Y entonces, si yo hice sufrir a alguien, y le hice llorar, y le pegué, y lo golpeé, y no sé qué, en esta o en otra vida tengo que pasar lo mismo. Me tienen que golpear, me tienen que, todo lo que yo hago, me lo tienen que, porque esa es la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, y todo efecto tiene una causa. Y si en esta vida digo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es porque ya se nos olvidó la causa, que en esta o en otra vida generamos, sí. ¿Tiene que ser literal? Literal. Por ejemplo, literal. Causa y efecto. No hay como que, yo en mi vida pasada maté a uno, y en esta me tocó sufrir lo que yo provoqué a otras personas. No, o sea, me van a matar. Es causa y efecto. Es una ley, la ley de causa y efecto. Pero hay una cuestión. Eso los hindúes le llaman karma, ¿sí? Entonces, hay 2 formas de pagar el karma. Una es a través del dolor y otra es a través del servicio. Si yo me dedico a hacer servicio a los demás de forma desinteresada, sin que me saquen la foto ahí dando limosna o ayudando, no, que nadie se entere que hago un servicio, que estoy ayudando a los demás, que nadie sepa, que mi mano derecha no sepa lo que hace mi mano izquierda, ese es servicio. Porque si miren, les voy a dar limosna, a ver, tengan todos, órale, ese ya no es servicio, porque entonces es ego, ¿sí? Ya no me sirve. Pero si yo hago servicio desinteresado, que les doy de comer a 20 gentes y no saben quién soy ni nada, y punto, entonces estoy haciendo un servicio real. Entonces es una forma de pagar el karma, a través del servicio. Entonces ya no tengo que sufrir. Si yo maté y me dedico a darle la vida a 1000 gentes que se iban a morir y que yo la salvo, ya la libré. ¿Sí me explicó? Es otra forma. Bueno, dígame, Martita. Bueno, nada más, como otro comentario, no nada más venimos a pagar cosas desastrosas que hicimos, pero también la ley nos da cosas positivas. Si tú hiciste cosas positivas, pues en esta vida vas a pagar, pero también tienes ciertas bendiciones y ahí encuentras un equilibrio. Ley de causa y efecto. Si tú das amor, das bondad, das ternura, ¿qué vas a recibir? Lo mismo. Sí, perdón, por aquí, dime. ¿Qué pasa cuando hay una persona que hace un mal desmedido? No sé, por ejemplo, líderes de guerra o gente por la que... Por su Mira, te voy a platicar, así para que me entiendas, sí entendí tu pregunta, te voy a platicar el caso de una paciente que tuve. La paciente llegó conmigo y, fíjate bien, bueno, no sé bueno, espero, ¿cuántos años tienes? 18. Ya, perfecto, entonces no hay problema. Ya, entonces fíjate, ¿cuántos años tienes, hija? 13, bueno, creo que sí me entiendes. Bueno, una paciente que me habla muy bien de esta pregunta que me haces, porque ella desde que tuvo 2 años fue violada por su papá, desde que tuvo 2 años. El papá la violó y la violó y la violó y la violó y la violó hasta que tuvo 8 años y la niña salió desesperada, el papá la abandonó en un hospicio y ahí la dejó. Y entonces cuando llegó conmigo la paciente llegó con muchos odios, rencores, resentimientos, amarguras, tristezas, ganas de suicidarse, un chorro de cosas, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar con la paciente, le dimos el motivo de vida, todo eso, pero con esa paciente también tuve que ver el perdón con el papá.
¿sí? Y cuando después de mucho tiempo pudimos hacer una regresión, ¿sí? Encontramos al papá en otra dimensión. Entonces, cuando a través de una tercera persona, la tercera persona pudo contactar el espíritu del papá, le dijo, oye, pues ¿por qué hiciste esto, no? Violar a la niña desde los 2 años, tú siendo tu padre, que debías de haberla protegido, cuidado y todo. Ahorita les voy a explicar ese proceso. Ahorita, mejor no me adelanto y ahorita les explico ese proceso para contestar tu pregunta, ¿sí? Nada más no se me vayan a olvidar, por favor. Sale. Entonces vamos a continuar y aquí entonces tenemos... Continuará. Que nos dejó la mitad. Por eso se trata, de dejarlos picados. Bueno, tenemos aquí la reunión del Tribunal del Karma, ¿sí? Existen muchos seres esperando una autorización para reencarnación. Dicen que son 10,000 millones de millones de seres esperando una autorización del Tribunal del Karma para poder reencarnar. Todos nosotros somos bendecidos que se nos autorizó venir a reencarnar para venir a aprender. Ese es el Tribunal del Karma, ¿sí? Entonces ahí lo vemos reunidos. Y entonces aquí vemos, entonces todos llegamos aquí a la tercera dimensión en la oscuridad. Esta es la oscuridad. Esto nos genera karma. La ley de causa y efecto, esta oscuridad. Entonces, cuando morimos o cuando nacemos, se reúne el Tribunal del Karma, y cuando vamos a nacer, todos nos dice, tú tienes estos pendientes de pago, ¿sí? Y tú tienes estas materias pendientes. ¿Cuáles quieres presentar en esta vida? ¿Qué pendientes quieres pagar en esta vida? Y ya que nosotros decidimos lo que venimos a aprender y lo que venimos a pagar, entonces nacemos para aprender nuestras materias de oscuridad y nuestras materias de luz, y entonces se genera un gran teatro, y ahorita explico esto del teatro, ¿sí? Pero existen 144 almas que son nuestra familia de reencarnación. Quiere decir que 144 almas siempre están reencarnando, y a veces reencarnamos como el papá, como el esposo, la esposa, el hijo, el tío, el vecino, el de las paletas, el de la leche. 144 almas son nuestro grupo de reencarnación. Y esto es muy importante por lo que les voy a decir ahorita, ¿sí? Bueno, ¿va a tomar foto? Sí, pregúntame también. ¿Son las constelaciones familiares? Esa es otra circunstancia. Bueno, ahora, entonces dice, fíjate bien, esto es lo más importante. En lo más profundo de tu alma, y esto es totalmente cierto, en lo más profundo de tu alma se hallan los recuerdos de otras vidas, otras civilizaciones, otras galaxias y otros planetas. Esto, no eres un fragmento aislado, eres una parte de un todo, o un fractal de un todo. Y esta es una gran enseñanza, ¿sí? Y cuando vamos a nacer nosotros, ¿sí? Entonces, con las personas que forman parte de nuestra vida, con nuestras familias de reencarnación, nos reunimos, ya que el Tribunal del Karma, ya le dijimos lo que queremos venir a aprender y lo que queremos venir a pagar. Entonces reunimos a toda esta familia de reencarnación. A ver, tú vas a ser mi papá, y tú me vas a golpear y me vas a abandonar porque necesito aprender el perdón. Y tú vas a ser mi pareja y tú me vas a engañar y vas a ser un alcohólico y me vas a golpear porque lo que necesito aprender es la paciencia, la tolerancia, el perdón, etcétera, etcétera. Entonces ya escogimos y les dimos papeles a todo nuestro grupo de familia de reencarnación. ¿Sale? Ahí está el teatro. Ahí es donde el Tribunal del Karma, una vez que ya creamos todo eso, el Tribunal del Karma forma teatros. Pero esos acuerdos que hicimos con las familias de reencarnación se llaman acuerdos previos de almas. Ojo, acuerdo previo de almas. ¿Por qué tuve un papá que me pegó, me golpeó, me abandonó? Porque había un acuerdo previo de almas donde yo le pedí que hiciera eso para que yo pudiera aprender lo que tenía que venir a aprender. Eso es un acuerdo previo de almas. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué esto y esto y esto? Todo es algo maravilloso. El universo funciona de una forma súper maravillosa, ¿no? Y entonces, como miembros de esta comunidad de almas reunidas, nos ponemos ya, bueno, ahorita la que sigue, fíjense bien. Entonces, bajamos todos, bajamos aquí a la tercera dimensión, ¿sí? Nos ponemos nuestro disfraz, nuestro disfraz de papá, de mamá, de todo eso, ¿sí? Y con el fin de asegurar el crecimiento de nuestra propia alma y de los demás. Entonces,
todo ese acuerdo previo de almas y el teatro que creó el Tribunal del Karma es lo que llamamos nuestro destino. Nuestro destino ya está creado. Pero ¿cómo lo vamos a cumplir? Solo nosotros decidimos en base al libre albedrío. Y aquí es donde entra la importancia del libre albedrío. Y aquí están estas almas, aquí todas abrazándose, haciendo esos acuerdos previos de almas. Y entonces, aquí estamos, tú vas a ser mi papá un segundo, tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi vecino, tú me vas a golpear, tú esto, y aquí entonces distribuimos los papeles, nos ponemos nuestras máscaras, nuestros trajes de papá, de tío, de primo, bajamos todos en sus diferentes etapas a la tercera dimensión, y que empiece la función. Ese es el teatro que forma el Tribunal del Karma. Y es un teatro personal para cada uno de nosotros. Un teatro personal porque cada uno tiene su propio aprendizaje, que es diferente del aprendizaje de los demás. ¿Sí? Y una vez que termina, ya nos volvemos a reunir las almas y te pasaste, me golpeaste mucho, mira, me hiciste esto. Pero ya nos volvemos a reunir y nos volvemos otra vez a poner de acuerdo ese grupo de reencarnación de almas que va a pasar en la siguiente encarnación. ¿Sí? ¿Quién preguntaba por acá? Sí. Una pregunta. O sea, yo decido, tú me tienes que hacer daño, ¿no? Pero está en la decisión de él tomar si hacerte daño o no. No, porque es un acuerdo previo de almas. Estamos para dar servicio. A ver, yo quiero que en esta encarnación seas mi papá. Y quiero que me golpees y que abuses de mí y que me abandones y que me hagas esto. Porque tú lo puedes hacer y yo voy a tomar mi enseñanza. Entonces, si él te dice que sí en el acuerdo previo de almas, es un compromiso de acuerdo previo de almas. ¿Y qué pasa con él? Él tiene su propia enseñanza, su propio aprendizaje, su propia vivencia. Y estoy de acuerdo con él. Claro, y si él golpea, y si él viola, está generando karma. ¿Sí? Él lo sabe. Pero él entonces tiene su propio escenario, su propia educación y su propia vida. Su propia función. ¿Sí? Su propia función. No es porque a lo mejor tú me vas a hacer daño a eso, porque a lo mejor en la otra vida. Porque tu frecuencia vibratoria te permite a ti hacerme ese daño, por eso te escojo a ti. Estás en ese nivel entonces. Estás en ese nivel. Somos víctimas de las circunstancias. No, nunca somos víctimas. Tenemos que aprender de lo que sucede para O aprendes seguir. o aprendes. Eso es lo que se trata de vivir. ¿Sí? Dime. No, porque a lo mejor en la otra vida fue a la inversa. Pudiera ser también, pudiera ser, sí, claro que sí. Sí, claro, en la vida pasada tú me golpeaste todo esto, pues ahora me toca a mí. O sea, pudiera ser en el acuerdo previo de almas, pero ya quedó el acuerdo previo de almas, ¿sí? Y entonces, para contestar tu pregunta, ¿sí? De esa paciente, para no dejarlos en ascuas, de la paciente que fue violada por el papá muchas veces, entonces a través de un medium podemos contactar en otra dimensión al papá, al alma del papá. Y cuando ya tenía varios años de muerto. La paciente llegó conmigo cuando tenía 29 años. Entonces, contactamos al alma del papá y ya se le preguntó, oye, ¿por qué hiciste eso? O sea, no teníamos todavía conocimiento del acuerdo previo de alma ni esto, ¿no? Oye, ¿por qué hiciste esto? Y entonces el papá dijo, mira, en el acuerdo previo de almas, ella forma parte de mi familia de reencarnación. Ella vino con los españoles cuando vinieron a conquistar México y ella era un soldado en una encarnación previa, era un soldado que salió de la prisión, lo sacó Hernán Cortés de la prisión de Cuba. Sí saben que Hernando Cortés trajo aquí puros presidiarios, ¿no? Puro malandrín, que fueron los que vinieron a conquistarnos. Dice, y ese ser que ahora fue mi hija en esta encarnación, fue un soldado. Y cuando llegó aquí a México, violó a cuantas indígenas se le pusieron enfrente. Él tenía que haber sido violada en esta encarnación por lo menos por 140 personas. Y yo, como ser de su propia familia de reencarnación, yo me ofrecí como voluntario para que no la violaran muchos, que nada más la violara yo. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Sí me entendiste, hija? ¿Te quedó clara tu pregunta? Sí, es como ¿Sí? que no se puede medir el daño, entonces se hace un poco más grave, pero en menor cantidad, como una equivalencia.
más o menos. Ese es el acuerdo previo de almas. Entonces yo cuando vi eso dije, me quedé así de que, qué grandeza de alma, ¿no? Ofrecerse para venir a violar a la hija desde los 2 años hasta los 8 para evitar que la violen 100 y tantos, ¿sí? O sea, y es lo que no sabemos, lo que está atrás de los acuerdos previos de almas, pero nada más nos quejamos. ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo me porto bien, ¿por qué me pasa esto? Pero no sabemos lo que hay atrás no sabemos lo que hicimos en otras vidas, ¿sí? Hasta que llegamos precisamente al Kamaloka, y ahí en el Kamaloka sí, recuperamos esa conciencia. Pues sí, me lo merecía yo, y me fue bien, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya para concluir, porque ya es hora, vemos los 7 cuerpos que tenemos: el físico, etérico, emocional, mental, crístico, que es espiritual, pero de acuerdo al concepto teosófico, el físico, astral, el prana, el kama, el manas, el buddhi y el alma, ¿sí? Que son los cuerpos específicos, y estos cuerpos son los que nos permiten guardar todos los recuerdos. Y aquí tenemos específicamente los mismos cuerpos que ya no nos da tiempo de leer, y aquí vemos esta carroza donde están los cuerpos físico, emocional y mental, que son los que guían en este mundo. Pero ¿quién los guía? Los guía la conciencia, y dentro de la conciencia solo está guiada. ¿Quién está dentro del carruaje? De acuerdo a todo lo que hemos hablado, el alma y el espíritu. Aquí van, la mónada, aquí va, ¿sí? Y es la que va dando a través de la conciencia. Pero imagínense que estos no escuchan la conciencia, no escuchan, ay sí, ya sé que estoy mal, pero a mí me vale. Imagínense que no escuchan la conciencia y corren como caballos desbocados, haciendo y deshaciendo por donde pasan, ¿sí? Entonces imagínense nada más toda esta circunstancia. Bueno, y aquí vemos la parte inferior del cuerpo, la parte superior. La parte inferior es la parte animal, la parte superior, pero acuérdense que vivimos en un mundo de dualidad, ya lo vimos, donde existe el bien y el mal, existe la luz y la oscuridad, y parte de la oscuridad es ese bajo astral que ya no me voy a meter, ya no nos da tiempo de explicar. Pero el libre albedrío, entonces, ya vimos que es ese gran regalo divino que nos permite tomar la responsabilidad de nuestras vidas. Yo no puedo culpar a mi papá o a mi mamá por lo que me hicieron, o por lo que soy. Yo soy un ratero porque a mí me golpeó mi papá, y yo soy un maldito porque a mí mis padres me trataron muy mal. O sea, no puedo culparlos, ¿sí? Ya dice por ahí un dicho, cuando trabajamos con los padres, ¿sí? Yo les digo a mis pacientes, cuando hablas con tu padre, dices: gracias, padre, por darme la vida. Gracias, madre, porque me diste la vida. Gracias porque me dieron la vida. Sí, con eso fue suficiente. De lo demás, yo me encargo. Imagínense qué grandioso. No juzgo a mis padres, no los critico si me golpearon, si me abandonaron, si me educaron mal. Gracias por darme la vida. Con eso fue suficiente. De lo demás, yo me encargo. Esa es nuestra responsabilidad, la que debemos de tomar todos. Yo no digo, yo soy un maldito desgraciado porque mi esposo me enseñó, y es un narcotraficante y vivo con él, y él me enseñó a matar y me enseñó, y por eso soy así. No podemos culpar a los demás. Somos nosotros mismos, nada más. Debemos ser responsables de nuestra esencia, de nuestra conciencia, y entonces todos los problemas que tenemos aquí, los obstáculos, están ya previamente acordados. Todo es previo acuerdo. Ya no nos da tiempo de dedicarnos a leer, pero ya para terminar, decimos que siempre llegamos aquí a la tercera dimensión. Ojo con esto. Siempre llegamos en las mejores condiciones que podemos llegar. Fíjense bien, esto es importantísimo, ¿eh? Siempre llegamos en las mejores condiciones que podemos llegar. Además, pudimos experimentar o pedimos experimentar todas las diferentes circunstancias y maneras que vivimos, ¿sí? De acuerdo a todas las formas como Dios o el Padre, Madre, Dios Creador, o la energía o el universo puede manifestarse en todos los mundos, y específicamente en esta tercera dimensión, ¿sí? Y además, un alma que busca nuevas experiencias para disolverse en la fuente, o sea, para regresar a ese gran océano, es todo lo que es, y es porque quiere ser diferente en un momento determinado, y por eso decidió
ser la individualidad, separarse del todo para ser individual, pero tiene que regresar al todo para volver a formar ese todo, ¿no? Y las muertes en esta tercera dimensión solo es una pequeña transición, un pequeño cambio en un nuevo capítulo de nuestra vida, porque somos seres superiores, tenemos a Dios dentro de nosotros en la forma de espíritu, ¿sí? Y por eso tenemos dignidad, tenemos dirección, tenemos propósito y todos tenemos una misión que cumplir. Todos tenemos una misión que cumplir. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan al respecto? Buena pregunta. ¿Sí? Esa frase que dijo de gracias mamá, gracias papá. Gracias papá, gracias mamá por darme la vida. Con eso fue suficiente. De lo demás, yo me encargo. ¿Tendrá algún autor o...? El de las constelaciones familiares, específicamente, ¿sí? Sí, dime. Una pregunta, comentario. Hay ciertas personas que tienen mucha conexión con los animales, ¿no? Les dan un cariño tremendo, a veces los recogen, se encargan de recoger animalitos, ¿no? Y a veces hasta prefieren vivir con los animalitos. Y a veces los patean y los golpean y los dejan en el techo sin agua y sin alimento. Me refiero a la buena conexión ahorita, ¿no? Y a veces hasta prefieren vivir con los animales que con las personas. Hay gente que tiene mucha conexión con las plantas, ¿no? Las sí, claro, les sí. dan amor, cariño. Hay gente que tiene conexión con los minerales. Les gusta el oro, la plata, sí. Los diamantes, ¿no? ¿Hay algo ahí de fondo? O sea, que podamos uno reflexionar, o es apego nada más. A ver, la última materia que tiene que aprender el ser humano en esta tercera dimensión, la materia más grande y más esplendorosa y la última que tiene que aprender es el amor. Y el amor no es el amor de pareja, no es el amor sexual, no es el amor fraterno, no es el amor patriarcal, es el amor a todo lo que es y a todo lo que existe. Y cuando yo empiezo a sentir ese amor por los árboles, por las plantas, por el aire, por el sol, por el agua, por los animales, por los perros, por todo, es que mi amor está creciendo. Estoy aprendiendo la última materia que tengo que aprender, que es el amor universal, no el amor sexual, no el amor de pareja, no el amor fraternal, no el amor individual, el amor a todo lo que es y todo lo que existe. Y ahí es donde entra esa parte que tú me comentas. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quisiera sí. hacer un comentario. Adelante. Es que, estuvo muy buena su plática, pero a veces nos vamos con un sabor de que, sí, yo hice algo malo, sí, que hice... Y yo siento como que yo aprendí en que lo que usted le llama amor es el conjunto de virtudes. Entonces muchas veces el que nos haya tocado una vida y nos toca una mala es porque algo estamos haciendo mal. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar entre nosotros mismos? Pues la virtud. Pues cada vez que tengamos un problema, no nos sentemos a decir, ay, soy culpable, por eso me toca eso, porque fui mal. No, ¿qué me toca de desarrollar de virtud? Aprender. Entonces, irse, ¿a qué virtud me toca? ¿Qué estoy haciendo mal en mi evolución? Pero no irnos con una sabor de decir, híjole, soy culpable de todo, no, sino qué es lo que me hace falta evolucionar con alguna virtud. Bueno, eso es lo que yo ese es un excelente comentario, porque yo en mi caso, ¿sí? Cada que, por ejemplo, tengo un accidente automovilístico, yo no digo, a ver, o que llevo una enfermedad crítica, me ha llegado enfermedades muy fuertes, yo le digo, ay Dios, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo me porto bien, yo no le hago daño a los demás, ¿por qué me castigas así? No, a ver, me pasó esto, esta es una lección, este es un aprendizaje, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me está diciendo el universo, o Dios, o mi cuerpo, que tengo que aprender de esto? Cuando he chocado, ¡paz! Choques que el carro se ha desbaratado, ¿sí? No me, ay, ¿por qué? A ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir dentro de mí? ¿Qué tengo que aprender? Que el universo no quise aprender la lección por la buena y me la está dando por la mala. A ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Que se refiere a lo mismo que tú me estás diciendo. Y cada que se me rompe un vaso, que lo tengo en la mano y se me cae, a ver, ¿qué me está diciendo el universo? ¿Por qué me pasó esto?
¿Sí? ¿Qué tengo que cambiar dentro de mí? ¿Qué me está diciendo el universo, la vida? ¿Por qué se me rompió este vaso? ¿Por qué se me cayó el lápiz? ¿Por qué se me ponchó la llanta? ¿Por qué mi carro no arranca? ¿Qué me está diciendo el universo? Porque todo es enseñanza, todo es aprendizaje. Entonces, en lugar de decir, ay, ¿por qué a mí? Ponerse en el papel de víctima, ¿qué tengo que aprender de esto que me está sucediendo? Gracias por tu comentario. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues yo les agradezco, espero que esta charla nos haya dejado algo dentro de nosotros que nos permita ser mejores, que nos permita cambiar, ser más humanos, ser más empáticos, entender más a la gente y sobre todo entendernos más a nosotros mismos. Nuevamente, gracias a la Sociedad Teosófica y gracias a todos ustedes por su presencia y por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Gracias a nuestra esta presentación, pues tuvo